Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué se puede hacer en la OPA de Zardoya Otis, tanto si tenéis acciones como si no las tenéis. Porque si no tenéis acciones de Zardoya, también se pueden hacer cosas en una OPV como esta, para intentar ganar más dinero, porque creo que Otis tendrá que subir el precio. Cada OPA es distinta y pueden suceder cosas diferentes. Así que vamos a ver qué puede suceder en este caso concreto de Zardoya. En septiembre, Otis dijo que iba a lanzar una OPA sobre Zardoya a 7 euros por acción. Y como pasa con todas las OPAs, si desde que se anuncia el precio hasta que se finaliza todo el tema se reparten dividendos, pues esos dividendos se descuentan del precio inicial de la oferta. Así que como en este tiempo Zardoya ha pagado un dividendo de 7 céntimos, el precio actual de la oferta son 6,93 euros. Es muy importante ver que Zardoya está cotizando constantemente por encima del precio de la oferta, como veis en este gráfico diario. Desde hace muchas décadas, Otis tiene el 50,01% de Zardoya. Y también desde hace muchas décadas pues se rumoreaba que esta OPA podía suceder en cualquier momento. Y de hecho en la Junta de 2019 parecía que ya estaba bastante cerca. Y por eso os lo comenté en el vídeo que hice sobre la Junta, que os lo dejo por aquí. Probablemente si no hubiese sido por el parón económico que empezó en marzo de 2020, esta oferta se habría hecho antes. O sea, esta OPA de Otis la habría lanzado antes. La idea de Otis es excluir a Zardoya de bolsa, pero creo que va a tener que subir el precio de la OPA. ¿Por qué? Pues hay varias cosas que apuntan a esto. La familia Zardoya tiene el 11,5% de Zardoya Otis y aún no ha dicho nada públicamente, solo que va a estudiar el precio. Si la familia Zardoya estuviese de acuerdo con el precio de la oferta, pues seguramente habría firmado ya un contrato público que se había anunciado, se había hecho público en el mismo momento en que se lanzó la OPA y ya estaría todo resuelto. Y es lo que se hace en los casos de OPAs en que el accionista secundario, pero también importante, está de acuerdo con el precio de la OPA. Con el tiempo que ha pasado ya desde septiembre, pues lo más probable es que la familia Zardoya pida un precio mayor basándose en una valoración más justa de la empresa. Porque el precio de la OPA está bien en el sentido de que ahora tenemos muchas empresas a precios mejores para reinvertir ese dinero. Pero realmente lo justo sería que Otis pagase un precio más alto por Zardoya. A esto hay que añadir lo que os comentaba antes, que la cotización de Zardoya está constantemente por encima del precio de la OPA, que son esos 6,93 euros. Y esto suele ser señal de que hay información privilegiada. Y los que conocen cómo están yendo esas negociaciones entre la familia Zardoya y Otis, pues ya están comprando acciones porque ven que es muy probable que haya que subir el precio. Pero la seguridad de que haya que subir el precio nunca es del 100%, esto tenerlo claro para lo que vamos a ver ahora. Teniendo todo esto en cuenta, yo creo que lo más probable es que el precio de la OPA suba. Y yo creo que el precio final probablemente estará entre 7,5 euros y 8 euros. Así que si se tienen acciones de Zardoya, yo creo que lo mejor es mantenerlas y esperar que vayan saliendo noticias. Todo esto va a durar todavía unos meses, probablemente hasta verano del 2022. Así que creo que dentro de unos meses lo más probable es que se pueda vender Zardoya a 7,5 euros u 8. En este caso no va a haber contraopa porque Otis ya tiene el 50,01%, así que no tiene sentido que otra empresa distinta haga una OPA sobre Zardoya, porque Otis no quiere vender. Así que la posible mejora del precio vendrá por las negociaciones de la familia Zardoya con Otis. Y es muy importante que la familia Zardoya tenga más del 10%, porque eso supone que si ellos no aceptan vender, Otis no puede pasar del 90%, y pasar del 90% es lo que necesita para poder excluir a Zardoya de bolsa. Así que la familia Zardoya tiene una importancia mayor de la que parece al ser un accionista minoritario secundario, y por eso creo que es bastante probable que suban el precio de la OPA. Si en estos meses, hasta que se resuelva el tema de la OPA, en verano de 2022 más o menos, hay una fuerte caída de la bolsa, pues entonces es muy probable que las acciones de Zardoya apenas caigan. Y ese sería un buen momento para venderlas a un precio similar al actual, o prácticamente el mismo, y utilizar ese dinero para comprar otras acciones a un precio mucho más barato porque hayan caído en esa caída fuerte de la bolsa. Y si no se tienen acciones de Zardoya, ¿qué se puede hacer? Pues si no se tienen acciones de Zardoya, se puede hacer una operación de medio plazo con un riesgo muy bajo. Vamos a verlo. La idea es comprar ahora acciones de Zardoya y esperar a la mejora de la OPA. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el riesgo máximo. En un caso así yo pondría una orden limitada en algún punto de la zona 6,95 euros, 6,99 euros, más o menos. Esto hay que ir ajustándolo un poco según se vayan moviendo las cotizaciones en los próximos días, claro. Supongamos que las podéis comprar a 6,97 euros. Pues si al final no hay mejora de la OPA, las venderíais a 6,93, con lo cual la pérdida es de 4 céntimos. A eso hay que sumarle las comisiones. Si suponemos unas comisiones de 2 céntimos por acción, pues entonces la pérdida es de 6 céntimos por acción, que es menos del 1%. Y esto para una operación de medio plazo, como pérdida máxima, es muy buena. Y en caso de que al final se mejore la OPA y el precio suba a 7,5 euros u 8, la ganancia es del 7% o 14%. Así que arriesgando un 1%, que es muy poco, se tiene una probabilidad muy alta de ganar un 7% o 14%. Y esto es una relación muy favorable para una operación de medio plazo. Y tiene la misma ventaja en un caso de caída fuerte de la bolsa que vimos antes. Si hay una caída fuerte de la bolsa, pues las acciones de Zardoya que compréis ahora como operación de medio plazo, lo más probable es que no caigan. Así que las podréis vender al precio
prácticamente igual al que las compréis ahora, y con ese dinero comprar otras acciones que hayan caído mucho más. Cualquier duda que tengáis, como siempre, la dejáis en los comentarios. Si me ayudáis compartiendo el vídeo, dándole al me gusta y todo esto, lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Y ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.